Universidad de las Fuerzas Armadas, ESFA. Cátedra, Sociología. Curso AB2D 203. Integrantes: Dayana Cola, Paola Gualotuña, Yomaira Sarmiento. Estructura social, sistemas de estratificación social, esclavitud, casta, estamentos y clase. Estructura social. La estructura social es una población con una organización y una tecnología que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Organiza las relaciones y los elementos como son los individuos, grupos, instituciones y valores. Describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX, y por Ferdinand, con la comunidad íntima y asociación interpersonal. Ferdinand Tönnies. Georg Simmel. Características de la estructura social. Tiene dos sentidos primordiales y complementarios, como estructura institucional y la estructura relacional. Se compone de un conjunto ilimitado de elementos estructurales como son los individuos, instituciones, grupos. El sistema social. Describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos. Es un sistema que explica cómo se encuentra formada la sociedad y cómo su estructura y diferentes niveles que se relacionan y coordinan entre ellos de forma ordenada. Elementos del sistema social. Educación. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Cultura. Un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación, a través de la vida en sociedad. Religión. Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano. Política. Se rigen leyes y normas para una buena convivencia entre personas, tomando derechos y deberes, y de igual manera sanciones por su incumplimiento. Gobierno. Conjunto de personas y organismos que rigen una división político-administrativa. Concepto de Karl Marx y Max Weber. Karl Marx. Las clases sociales
son posiciones objetivas socialmente estructuradas. Las estructuras limitan el comportamiento humano, lo hacen predecible. Las clases son la división social más importante, en torno de la cual los grupos sociales se organizan y luchan por el poder político. Todas las formas de opresión entroncan las divisiones de clase, incluido el machismo, por ejemplo, también las opresiones religiosas y nacionales. Las clases son producto o expresión de las relaciones sociales de producción. Se relacionan entre sí en función de las condiciones que se imponen desde el modo de producción y de la apropiación del excedente productivo. La lógica esencial de las relaciones de la clase es la explotación. Max Weber. La clase forma parte del estudio de la acción social y es el resultado de la misma. La acción social humana es individual, depende de la voluntad individual y es racional en función de los contextos sociales particulares y promueven de forma variable y contingente las relaciones de clase. Las divisiones de clase son variables contingentes, son pautas definidas en cada momento histórico y para cada contexto social acotado. Las clases sociales coexisten con otras formas de opresión, independientes y con otras bases de asociación también independientes. Las clases sociales son productos de acciones de unos que persiguen restringir el acceso a recursos de otros y que se orienta a maximizar beneficios en sociedades regidas por el intercambio en un mercado de productos de trabajo. La lógica esencial de las relaciones de clase es la dominación. La estratificación social. El origen de la estratificación social. Las desigualdades se originan en las diferentes actividades que las personas desempeñan en una sociedad. La estratificación social es una forma ordenada que adopta las desigualdades y modalidades sociales. La definición es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos que representa la desigualdad social en bienes y atributos valorado con una jerarquía social en una forma generalmente citada. Características: relativa por cantidad de poder, prestigio o privilegio que poseen, la migración laboral del individuo. Ejes de la estratificación social. La estratificación social se establece en relación a ejes o dimensiones. Ingresos, la distribución de renta y de consumo. Prestigio, estatus social y estructura social. Poder, poder político, burocracia y lucha de clases. Privilegio, honor o permiso de una persona. Educación, proceso de socialización de individuos. Propiedad, derecho o facultad de poseer algo. Religión,
credo y conocimientos dogmáticos de identidad divina. Trabajo, producción de bienes y servicios con un fin económico. Tipos de sistemas de estratificación social. Sistema de estratificación social abierto. Todos los individuos podemos cambiar de posición social. Sistema de estratificación social cerrado. Los individuos no tienen movilidad, es decir, quien nacía esclavo, moría esclavo. La esclavitud es una forma extrema de desigualdad en la cual algunos individuos son poseídos por otros como de su propiedad. Los esclavos poseían responsabilidades, siendo propiedad de ambos. Características. La esclavitud negra fue decisiva para el funcionamiento económico de las nuevas sociedades surgidas tras la invasión europea en América, y en algunos casos, como en Cuba o Brasil, fue la principal fuente de generación de ingresos para las clases dominantes. Los primeros esclavos negros que llegaron al Perú lo hicieron en compañía de sus amos, generalmente personas muy acaudaladas que poseían piezas de ébano como parte de sus propiedades personales. Otros esclavos llegaron en los buques llamados ataúdes, amontonados y vulnerables a infecciones de todo tipo. Desde los primeros años de la conquista, la población negra aumentó rápidamente y fueron desde un inicio enviados a las plantaciones y haciendas costeras. Venían forzados a trabajos duros y sometidos a un sistema de tortura si intentaban rebelarse. Fue entonces que el presidente Ramón Castilla dictó una ley que liberó a la esclavitud negra en el 1854, brindándoles la libertad. Estamentos. La sociedad feudal estaba organizada en estamentos. Cada estamento tenía una función y unas leyes propias. Los estados o estamentos eran parte del feudalismo europeo, pero también existieron en muchas otras civilizaciones tradicionales. Los estados feudales consistían en estratos con diferentes obligaciones y derechos, algunos de los cuales estaban establecidos por la ley. En Europa, el estado más elevado era el compuesto por la aristocracia y la nobleza. Tenían ventajas sobre el resto de la población. No pagaban la mayoría de los impuestos, poseían casi todas las tierras, tenían tribunales propios, acaparaban los principales cargos. Castas. El sistema se asocia sobre todo con las culturas de la India,
El término de casta viene del portugués, que significa raza o estirpe pura. Es una forma de estratificación social basadas en las características descriptivas de las personas. No hay un sistema global de castas. Existen muchos, pero todos comparten una serie de elementos comunes. Existe un grupo, los intocables, que son los parías y los brahmanes, que están encima de todo de los sistemas de castas. En medio encontramos a los comerciantes y campesinos. La clase es una forma de estratificación en la que varios individuos comparten una característica común que los vincula socioeconómicamente, sea por su función económica o social. Características. En la clase social existen intereses comunes o una estrategia social maximizadora para su poder político, económico o social. Las condiciones económicas de las personas están determinadas por nacimiento y herencia familiar. División de las clases sociales. Clase alta. Estas familias poseen grandes patrimonios, que generalmente han sido heredados más que adquiridos. Se pertenece a esta clase por origen o por nacimiento. Nuevos ricos y pertenecen a ella debido a su esfuerzo. Sus hijos estudian en colegios y universidades privadas. Clase media. Los ingresos medios de los hogares de esta categoría son superiores a los ingresos medios del conjunto de la población. Normalmente trabaja solo uno. Si tanto el hombre como la mujer trabajan, pueden acumular un gran patrimonio. Suelen tener seguridad y satisfacción en el trabajo. Suelen tener más de una vivienda en propiedad y más de un coche. La mayor parte de los hijos suelen tener educación universitaria y se incorporan al mercado laboral en puestos de responsabilidad. Clase baja. En esta clase social o estrato se caracteriza por la obtención de bienes, es bastante escasa y poca, y los lujos y bastas de valores específicos son cortos. Podríamos definir la clase social, siguiendo a Giddens, como un agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en las formas o estilos de vida que los miembros de una clase pueden llevar y que determinan el prestigio y la influencia social de los miembros de esta colectividad. Giddens nos ofrece una definición de clase social que se acerca en bastantes aspectos a la concepción clásica del marxismo y que prioriza la dimensión económica de la clase. Esta es propiedad y producción. La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más importantes de la diferencia de clase. Esta es, sin embargo, una definición mínima de clase social. Definir clase social, aunque solo sea desde las relaciones con la propiedad y la producción, es muy difícil. En primer lugar, porque lo que se entiende por clase social depende de la perspectiva sociológica que se emplea y aparece asociada a una teoría. Y en segundo lugar, porque existe una variedad de sistemas de clases
variando históricamente los límites entre clases. No obstante, podemos hacer un esfuerzo de plantear cómo se conforman las clases sociales desde el punto de vista de las relaciones que contraen los individuos en las relaciones sociales de producción, donde ocupan diferentes posiciones y cuentan con diferentes propiedades. Sistemas de estratificación basada en la clase social. Los sistemas de estratificación de clase difieren fundamentalmente en 4 aspectos de los sistemas de estratificación esclavistas, de casta y estamentales. Veamos estos a continuación. Primero, al contrario que los otros tipos de sistemas de estratificación, fundamentalmente del sistema de castas, las clases sociales no se conforman mediante disposiciones jurídicas o religiosas, como ocurre con las castas, que es un orden divino. Además, la pertenencia a clases sociales, por mucho que exista reproducción social intergeneracional de desigualdad de clases, no se basa en una posición heredada. Esto es, la pertenencia a una clase no está determinada legalmente o por la costumbre. Lo habitual es que los sistemas de clases sean más fluidos que los restantes tipos de estratificación y que los límites entre clases varíen históricamente. No hay, como ocurre por ejemplo con las castas, que son disposiciones jurídicas que impiden el matrimonio entre personas de distintas clases. Segundo, la clase social de un individuo es, al menos en parte, adquirida y no heredada. Esto se debe a la movilidad social y a los movimientos ascendentes y descendentes en la estructura de clases. Esto es mucho más frecuente que en los otros tipos. Tercero, las clases se basan fundamental, aunque no exclusivamente, en las diferencias económicas que existen entre los grupos de individuos y en las desigualdades en la posesión y control de los recursos materiales. En los otros sistemas de estratificación, los factores no económicos, tales como la influencia de la religión en el sistema de casta indio, suelen ser mucho menos importantes. Por tanto, las clases sociales, en contraste con las castas o los estados feudales, son grupos económicos en un sentido más exclusivo. Las clases sociales desde el punto de vista de las relaciones que los grupos mantienen con la producción y la propiedad. La producción es la actividad social e imprescindible para subsistir. Los sistemas de producción, en cuanto van evolucionando, implican una división creciente del trabajo. La división del trabajo implica la existencia de distintos papeles que tienen que ser desempeñados necesariamente. Todo sistema de producción implica que a los hombres les son atribuidos papeles, muchas veces al margen de su voluntad, que implican el establecimiento de determinadas relaciones sociales de subordinación, dependencia, dominio y explotación. El fenómeno de las clases medias está asociado al crecimiento de los trabajos de cuello blanco. El esquema de clases de Goldthorpe. Este esquema procede de los estudios de este autor realizados en Gran Bretaña sobre la movilidad social. Su esquema combina categorías ocupacionales comparables en 4 niveles de renta y otras condiciones de empleo, como en su seguridad económica y sus posibilidades de mejora económica. Junto a ello, este autor incorpora en la clasificación la situación en el trabajo, es decir, la localización de la ocupación en los sistemas de autoridad y control que rigen los procesos de producción o actividad laboral en las que se encuentra. El esquema de clases de Goldthorpe estaba estructurada por 3 tipos. Estas eran clases de servicio, clases intermedias y clase obrera. Dentro de las clases de servicio se encontraban profesionales superiores, directivos de grandes establecimientos y grandes empleadores que poseían de 25 empleados. También se encontraban los profesionales del nivel medio e inferior, técnicos superiores, directivos de pequeños establecimientos que no poseían de 25 empleados, supervisores de empleados no manuales. Clases intermedias.
Dentro de las clases intermedias se encontraban los empleados no manuales de rutina en la administración y en el comercio, trabajadores de los servicios personales y de seguridad, pequeños propietarios artesanos con empleados menores de 25, pequeños propietarios artesanos que no poseían empleados y agricultores pescadores. Dentro de la clase obrera se encontraban los trabajadores manuales cualificados, trabajadores semicualificados y sin cualificar no agrarios, trabajadores agrarios. Posteriormente, Goldthorpe modificó este esquema presentando un nuevo prototipo, el cual consistía en 7 tipos de clases, en la cual la clase primera y segunda se encontraba todos los profesionales y directivos, incluyendo grandes propietarios, técnicos de alto nivel y supervisores de trabajadores no manuales. En la tercera clase se encontraban empleados no manuales de rutina de la administración y del comercio, personal de ventas y otros trabajadores de servicio. En la cuarta clase se encontraban los pequeños propietarios, artesanos autónomos y otros trabajadores por cuenta propia con o sin empleados. En la cuarta clase se encontraba también los campesinos y pequeños propietarios y otros trabajadores autónomos del sector primario. En la clase 5 y 6 se encontraban los técnicos de grado medio, supervisores de trabajadores manuales y trabajadores manuales. Sobre la estratificación social, ahora les vamos a hablar sobre los estamentos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los estamentos? Los estamentos son aquellos que fueron parte de las sociedades medievales de Europa. Estas sociedades medievales de Europa, recordando que consistían en estratos sociales con diferentes obligaciones, recordando que en las sociedades feudales existían varios tipos, como son el señor feudal, que estaba conformado por el clero y la nobleza, y el siervo de gleba, que estaba conformado por los campesinos, como lo podemos observar. Entonces, teniendo esto se usaban las leyes. Eran regidos por las leyes, pero quien tenía mayor autoridad era la nobleza. Ya. Estos sistemas feudales como medievales también tendían mucha cercanía con lo que son la comunidad, ya que la comunidad eran los que lo sustentaban, eran los campesinos los que se encargaban de la agricultura. En lo general, esta comunidad se sustentaba por los que eran los agricultores y los campesinos. También en los estamentos, por lo general, eran cerrados, recordando que los cerrados eran aquellos que heredaban todo lo que tenían, es decir, la nobleza, heredaban casi siempre por generaciones. También en esto podemos denotar que el que mayor mandaba era el clero o la nobleza, mandaban hacia los campesinos. Haciendo un resumen sobre los estamentos, podemos denotar como un tipo de pirámide. En el cual vamos a denotar que las personas que son minotarias o tienen menor personas, las que tienen menor cantidad de personas, ellas son las que van a tener más poder, ya que esta, por lo general, era la nobleza o el clero. Y las personas que eran multitudes o eran varias personas van a tener menos poder, porque son más personas. Y esto se trata sobre las personas que eran campesinas, agricultoras, y mantenían a las personas que eran menos personas y tenían mayor poder. Entonces en esto se relata lo que eran los estamentos,
que fueron la parte de las sociedades feudales en Europa que consistía en los estratos sociales con diferentes obligaciones. Los sociólogos utilizan el término de estratificación social para hacer la diferencia y describir las desigualdades que existen entre las sociedades o un grupo de sociedades. El que tiene mayor dinero o mayor riqueza, haciéndole dar en cuenta sobre las jerarquías. Recordando que cuando hablamos de la estratificación social, denotamos a lo que es propiedad cuando nos pertenece una persona, pero esto no es así, ya que cuando hablamos de esto, es decir, o sea que no todos somos iguales y nos diferenciamos. ¿Por qué nos diferenciamos? Porque nos dividimos en género, en edad, religión y rango militar. Ya que en género nos dividimos en la edad, en la religión y en el rango militar. También hablaremos sobre los tipos de estratificación, denotando esto que los estratos y cambios no se dan lentamente, no se dan de la noche a la mañana. Y aquí podemos denotar los tipos de estratificación que son la esclavitud, las castas, los estamentos y las clases, denotando que en la esclavitud la esclavitud forma parte de la desigualdad social porque personas fueron tomadas por otras como si fueran propiedad de ellas, todo a cambio del dinero. Eran tomadas presas. Entonces, en esta esclavitud, los esclavos lucharon por su libertad. Los esclavos lucharon por su libertad antes que se resolviera la rebelión en Sudamérica y antes de la Guerra Civil. Por el siglo XVIII, en Europa y en América ya se conocía que esta esclavitud se la veía de una manera algo inmoral, por lo que entonces se dejó de dar la esclavitud. Para hoy en día se dice que la esclavitud ya no existe, pero hay en ciertos países que se la da aún. Ahora vamos a hablar sobre los estamentos. Los estamentos que estaban basados sobre las sociedades feudales que se estaban dando en aquel tiempo en Europa. Todo esto se denotaba por las sociedades feudales que se daban en Europa, las cuales se consistían en estratos sociales de diferentes obligaciones. Aquí en esto de las obligaciones se denotaba más lo que era la ley. Y también, ya que la ley mandaba, también se denotaba aquí lo que eran los estratos de la religión. Porque si mal no recuerdan, aquí el que tenía mayor poder, una de las personas que tenía mayor poder era el clero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las clases. Clase social. La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica en común. Todos van a tener una característica en común en las clases sociales, que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o social, un poder adquisitivo o económico, o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. La sociedad de clase constituye una división jerárquica
constituye una división jerárquica dependiendo o basada principalmente en las diferencias entre riquezas de ingresos y acceso a los recursos materiales, aunque las clases sociales no son grupos cerrados en individuos para moverse en cada clase de una a otra. Es decir, nosotros cursamos estudios universitarios para poder ascender de clase social, ya que nosotros nos emprendemos entre el jefe y un empleador. Entonces, quien tiene el menor rango va a ser el empleador, y al seguir cursos sin tener cursos universitarios. Y al tener cursos universitarios podríamos llegar a ser jefes. Ahora vamos a hablar sobre las castas que se ven cada vez más alterados por lo que son las relaciones económicas. En las castas podemos denotar que es un sistema particular de estratificación social en el que se pertenece solamente a través del nacimiento y se caracteriza por tener un sólido sistema, y rígido e inmóvil. Esto se puede denotar más cuando hablamos de un régimen muy conocido como es el régimen hinduista, que se basa en lo que es la religión. Todo esto se basa en un sistema ultrapersonal que se basa en la raza, en el grupo o el grupo étnico. Todo esto también se ve afectado por la globalización. Ya pasándonos en las castas, en lo que es el pueblo, digamos, de India, donde su diosa principal es Ali, y ahí es donde se basan sus castas. Es algo contradictorio saber que en India, donde tenemos buena economía dependiendo de las industrias, vemos la mayor parte de castas económicas, como son, aquí vamos a ver las siguientes, como son los brahmanes. Los brahmanes que tienen intelectual y son líderes espirituales. Los siguientes que son los yatrias. Los yatrias que son soldados y gobernantes. En tercero que tenemos a los vaisyas, los cuales se encargan de los mercaderes y de los comerciantes. Y en cuarto lugar tenemos a los shudras, los cuales son jornaleros. Y por último tenemos a los intocables, los cuales nadie los quiere y las personas huyen de ellos. Y de los cuales ellos buscan en la basura para poder subsistir. Gracias.